Buenas tardes, mi nombre es Ángela Arión, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este video tiene como finalidad la sustentación de los 3 momentos estipulados en la guía del curso de Propiedades y Contaminación del Suelo. Iniciamos con la descripción del problema. En la tabla 1 se describen algunas propiedades de un suelo de la sabana de Bogotá que actualmente se encuentran en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. Entonces acá vemos la tabla 1, la descripción de las características del suelo de la sabana de Bogotá. Decimos que tiene una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 19 grados centígrados, una precipitación media anual de 1.200, un nivel freático muy profundo, tipo de drenaje natural bien drenado, material parental, ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre, uso actual, cultivos de hortalizas, pH 5.5, porcentaje de materia orgánica 12%, arena 64%, limos 24%, arcillas 12%. Entonces este suelo corresponde al orden taxonómico de los andisoles o suelos derivados de las cenizas volcánicas. Son los más abundantes en la sabana de Bogotá. Ellos se caracterizan por la presencia de un horizonte oscuro rico en humos y en sílice amorfo. Proveniente de la descomposición de las cenizas volcánicas, se tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Los andisoles se caracterizan por su fertilidad e importancia ecosistémica, por ser sustento de procesos ecológicos y agrícolas y por servir al cultivo de alimentos. Los suelos andisoles permiten variedad de cultivos como caña de azúcar, papa, vegetales, trigo y arroz, entre otros. En suma, los andisoles son suelos vitales para Colombia. Acá llamamos la clase textural. Decimos que es franco-arenosa, ya que el porcentaje de arcillas está entre un 43 a 85%. Para este caso, nuestro suelo tiene un porcentaje de arcilla de 64%, el limo está entre un porcentaje de 0 a 50% y nuestro suelo presenta un porcentaje de limo de 24%. Y la arena presenta un porcentaje de 0 a 20% y nuestro suelo tiene tiene un 12% de arena. Entonces por estas características nuestro suelo viene siendo un suelo franco-arenoso. Las texturas franco-arenosas presentan una textura gruesa con predominio de arenas, lo cual le permiten una gran aireación y absorben bien el agua. No tienen capacidad para retenerla, por tanto tampoco conservan los nutrientes, los cuales por lixiviación son arrastrados hacia el subsuelo. Acá presentamos una tabla de los medios de porosidad y densidad de la clase textural franco-arenosa. Tiene una porosidad de 45.3% y una densidad aproximada de 1.45 gramos sobre el centímetro cúbico. En la tabla 3 tenemos la clasificación del suelo según su porcentaje de porosidad total. Decimos que viene estando entre el rango de 40 a 50%. Para nuestro suelo la porosidad es de 45.3, lo que quiere decir que es una porosidad baja. Estos suelos presentan metales pesados como el cadmio, arsénico y plomo que sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. En la tabla 4 está nuestro pH y su evaluación. El rango de pH de 5 está en nuestro suelo, tiene el rango de 5.1 a 5.5. Nuestro suelo tiene un pH de 5.5, lo que quiere decir que es fuertemente ácido. Los efectos esperables son posible toxicidad por aluminio y exceso de cobre, hierro, manganeso y zinc, deficiencia de calcio, fósforo, calcio, potasio, nitrógeno, magnesio, fósforo y azufre. Suelo sin carbonato calcio, actividad bacteriana escasa. La materia orgánica del suelo representa un sistema complejo, heterogéneo y dinámico integrado por numerosos componentes.
Entonces en esta tenemos nuestra tabla 5, que es la materia orgánica, el porcentaje de materia orgánica y su evaluación. Decimos que nuestro porcentaje de materia orgánica en estos suelos es muy elevado, ya que es mayor a 4. Los porcentajes de materia orgánica se pueden incrementar a medida que disminuye la temperatura debido a una menor tasa de descomposición y mineralización de los residuos frescos. En nuestro caso, como les venía diciendo, el porcentaje de materia orgánica es de 12%. Según la tabla es muy elevado, poseen gran cantidad de materia orgánica, por lo tanto la materia orgánica tiende a acumularse. Las características de este tipo de suelo: carece de disponibilidad de fósforo, magnesio y calcio. Cuenta con niveles de aluminio que produce un descenso en el adecuado crecimiento de la longitud de las plantas e inhibición del crecimiento celular y división celular de esta. El manganeso provoca daños en los tallos y hojas, esto las llena de manchas y provoca necrosis en las hojas. En estos suelos se agota más que todo la capacidad amortiguadora del suelo y se disminuye la capacidad de neutralizar ácidos a la medida en que se disminuye el pH. Esto hace que haya una disminución en el crecimiento normal de las plantas y de los procesos que ocurren en el suelo, como los microbiológicos. De esta forma se va a perder el aporte de materia orgánica, ya que al haber menos biomasa ya las bacterias no realizan distintos procesos como la nitrificación, conllevando hacia la debilitación de la estructura, aumentando la escorrentía y disminuye la lixiviación. Acá investigamos acerca de nuestros componentes. Decimos que el cadmio es un metal dúctil de color blanco argentino con un ligero matiz azulado. Presenta propiedades químicas intermedias entre las del zinc. Metálico en soluciones ácidas de sulfato, es divalente en todos sus compuestos estables y su ion es incoloro. Los impactos que este genera en el suelo son que al ser absorbido por el lodo puede ser transportado a grandes distancias contaminando el suelo y aguas superficiales, fuertemente absorbido por la materia orgánica, siendo absorbido por las plantas, en especial en suelos ácidos, causando daño potencial en organismos esenciales para el suelo y otros seres vivos. Afectación de la estructura del suelo. En altas concentraciones puede influir en los suelos de microorganismos y amenazar todo el ecosistema del suelo. El plomo es un metal pesado de color azuloso que se empaña para adquirir un color gris mate. Este elemento forma muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos. Los impactos que genera en el suelo son que los impactos en los cultivos, al igual que el cadmio y el arsénico, tienen que ver con que estos se alojan en las hortalizas y vegetales, ya sea por agua con la que se riega o por diferentes medios, los cuales son transportados. Inhiben el crecimiento de las plantas, contaminan el suelo, luego las plantas entrando a la cadena alimenticia, siendo un peligro para los organismos que las consuman. Envenenan a las aves que toman su alimento de las hojas de las plantas y del suelo agrícola del entorno. El arsénico es un elemento químico que se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza. Los impactos que este genera en el suelo son que bajos rendimientos del cultivo, disminuye a altas concentraciones, destrucción de la clorofila en el follaje como una consecuencia de inhibición de producción de enzimas en las plantas. Debido a que el arsénico es retenido por los suelos, es probable que se acumule en concentraciones fitotóxicas. Bueno, acá la hipótesis que nosotros escogimos fue la siguiente, Los posibles agentes causales de la contaminación puede ser, por una parte, el uso de pesticidas, herbicidas, ya que contienen elementos que no solo acaban con las plagas, sino que generan acumulación de elementos como potasio, que en grandes cantidades puede ser tóxico para las plantas. Adicional, el uso de pesticidas reduce la fijación del nitrógeno, el cual es uno de los elementos esenciales para la vida. Las plantas y la mayoría de los organismos son dependientes de formas inorgánicas de este elemento. En la agricultura, el nitrógeno es el principal nutriente para el crecimiento de las plantas. No todas las plantas tienden a tolerar altas concentraciones de metales pesados como el cadmio, arsénico y plomo. Sin embargo, algunas de ellas son bastante resistentes y absorben la toxicidad por las raíces de las plantas. Esta es una problemática que no solo afecta a los productores, sino también a los consumidores, quienes consumen los productos frescos y pueden correr riesgos por intoxicación. Para esto se requieren medidas preventivas y formular alternativas
de manejo para disminuir los riesgos que causan los metales pesados. Por otra parte, el riesgo por aspersión que proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales puede ser el principal causante de los altos contenidos de metales pesados, teniendo en cuenta que los estudios indicaron que el cadmio, el arsénico y el plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo. Cuando estos metales alcanzan niveles máximos permisibles en el suelo, inhiben el crecimiento y desarrollo normal de las plantas, disturbios funcionales en otros componentes del ambiente y disminución de las poblaciones microbianas del suelo. Bueno, acá hay unas alternativas de remediación del suelo. Nosotros escogimos la fitorremediación, la fitoextracción y la electroremediación. Entonces la fitorremediación tiene como ventajas que absorbe contaminantes orgánicos e inorgánicos, son especialmente útiles para su aplicación en grandes superficies con contaminantes relativamente inmóviles o niveles de contaminación relativamente bajos. Es el método menos destructivo ya que utiliza los organismos naturales y preserva el estado natural del medio ambiente. Es de bajo costo, no requiere personal especializado para su manejo ni consumo de energía. Al formar una cobertura vegetal, mejora las propiedades físicas y químicas del suelo. Tiene una alta probabilidad de ser aceptada por el público ya que es estéticamente agradable. Como desventajas tienen que el crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas de contaminantes, por lo tanto es aplicable a ambientes con concentraciones de bajos contaminantes. El riesgo de lixiviación de los contaminantes móviles. En especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso relativamente lento, tecnología más efectiva en grandes superficies con bajos niveles de contaminación. La electroremediación. Ventajas. Esta tecnología se basa en la generación de un campo eléctrico a partir de imponer corriente directa. Son colocados en pozos excavados en el suelo. Usualmente estos se aumentan con un electrolito para mejorar las condiciones de conducción del campo eléctrico. Como desventajas tiene que la técnica permite establecer una migración dirigida, la cual evita la dispersión del contaminante fuera de la zona de tratamiento. Finalmente, pues el grupo escogió la fitoextracción como la mejor alternativa de remediación del suelo. Entonces, entre las ventajas de la fitoextracción están que existen más de 400 plantas capaces de absorber contaminantes, baja generación de residuos secundarios, es versátil para el tratamiento de una gama de compuestos peligrosos, es posible atrapar metales que se encuentran en formas químicamente inmóviles y usualmente después del tratamiento en el suelo queda fértil y se puede crecer una nueva vegetación. Las desventajas: riesgo de entrada de contaminantes en la cadena trófica, largos tiempos de remediación ya que puede llevar de 1 a 20 años dependiendo del estado de la estación del año. El tipo de planta determina la profundidad de la zona a tratar, se desconoce la biodisponibilidad y toxicidad de los productos, aplicable para sitios con concentraciones bajas a moderadas. El proceso de descontaminación. La fitoextracción es un proceso de descontaminación biológico. Hay plantas que absorben selectivamente grandes cantidades de metales acumulando en los tejidos concentraciones mucho más altas que las presentes en el suelo o en el agua. Este proceso se ha utilizado para eliminar hidrocarburos del agua y suelo, metales pesados, carga orgánica, entre otros. El periodo de tratamiento tiene un largo tiempo de remediación ya que puede llevar de 1 a 20 años, pero aún así es un método muy efectivo en la remediación del suelo. Equipos y suministros necesarios. Se utilizan plantas bioacumuladoras. Entre las plantas con mayor potencial para la fitoextracción de metales son las especies metalófitas, plantas que gracias a diversos mecanismos fisiológicos sobreviven muchas veces de forma endémica en suelos que presentan niveles elevados de metales. Dentro de ellas, las plantas denominadas hiperacumuladoras son de gran interés, pues presentan de forma natural una impresionante capacidad para tolerar, absorber y acumular elevadas concentraciones de metales en sus tejidos. Proceso de tratamiento. Funcionan fundamentalmente con los metales pesados y otros elementos tóxicos o radioactivos, pero también con algunos contaminantes orgánicos. La absorción del contaminante es selectiva. Suelos contaminados con varios metales requieren varias especies de plantas. La planta ideal para fitoextracción ha de reunir las siguientes características: tolerancia elevada, acumuladora, preferiblemente en partes aéreas. Las que no traslocan el metal a las partes aéreas pueden ser útiles para
en fitoestabilización y restauración paisajística. Crecimiento rápido y biomasa efectiva en acumulación, fácil de recolectar. Entonces, acá vemos el proceso, que van subiendo por su tallo y se acumulan en las hojas. Este es el proceso de fitoextracción. Como conclusiones tenemos, los suelos presentan características diferentes de acuerdo a su composición física y química. En este caso, el suelo estudiado fue el andisol, el cual es común encontrarlo en zona andina y en lugares donde se cultivan hortalizas. Esto debido a su capacidad para acumular materia orgánica. De acuerdo al triángulo textural, se determinó que el suelo es franco-arenoso, suelo comúnmente utilizado en la agricultura. Las aguas contaminadas con las que se riegan los cultivos de la sabana de Bogotá es uno de los principales agentes de propagación de problemas de salud pública, ya que los contaminantes son absorbidos por las plantas, en este caso las hortalizas, y los transfieren a los consumidores. Como recomendaciones tenemos que se recomienda utilizar procesos biológicos de recuperación de suelos que permitan una menor alteración de las características naturales de los mismos. Aunque estas técnicas pueden ser más lentas o más eficientes y menos perjudiciales, debemos ser conscientes de las afectaciones que estamos generando en nuestros recursos. Se recomienda realizar prácticas de remediación de suelos y fuentes de agua para minimizar daños a los suelos y así cultivar productos sanos y aptos para el consumo humano. Y finalmente, pues esta es la bibliografía de todo nuestro proceso. Muchas gracias.